¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber qué se siente después de implementar todos los hábitos productivos posibles? Pues en el libro de hoy el autor te cuenta sus conclusiones después de haber estado un año sacrificándose para implementar justamente todos estos hábitos que iba leyendo sobre productividad. Bienvenido de nuevo al canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo. Esto es parte del proyecto de Snack Libros, donde resumimos libros cada semana. Si te interesa, como siempre, suscríbete aquí abajo o síguenos en la cuenta de Instagram de Snack Libros. Y vamos al resumen de hoy, que es The Productivity Project. The Productivity Project es un libro que ha escrito Chris Bailey después de, como he dicho, estar un año probando distintas técnicas para ser más productivo, y básicamente lo que ha hecho en este libro es comprimir todo lo que ha aprendido después de haber ido probando distintas cosas y sacando las conclusiones de si le funcionaban a él, si no, desde trabajar 90 horas a la semana, que fue lo que trabajó de máxima, hasta, no sé, por ejemplo, levantarse a las 5:30 u otras técnicas que iremos viendo a lo largo del libro. Obviamente este es un libro muy denso porque está todo el rato comentando técnicas prácticas que implementó, y yo voy a comentar lo que me ha parecido más interesante o de donde podemos sacar los mejores aprendizajes. Bien, el primer punto y realmente lo que se basa o donde se basa este libro es que la productividad viene de gestionar tu tiempo, tu energía y tu atención, y de hecho es el subtítulo del libro. ¿Por qué dice esto? Pues porque si consigues gestionar bien estos tres elementos, que son los fundamentales de la productividad, si consigues tener este enfoque de ver la productividad desde el tiempo, energía y atención, vas a aumentar directamente tu productividad porque eres consciente de que tienes que gestionar estos tres elementos. Son complementarios, o sea, necesitas los tres y no puedes decir, no, yo es que gestiono muy bien el tiempo. Si no gestionas tu atención y tu energía bien, no te va a servir de nada. Entonces la energía viene pues principalmente de la salud, es decir, de comer bien, de entrenar y demás. Ya iremos viendo esto en los próximos vídeos que se vienen en el curso online que estoy subiendo aquí en YouTube de productividad. Pero sí, básicamente, o sea, la energía viene de la salud. Después tendríamos la gestión del tiempo, o sea, el tiempo, que esto es una habilidad que se puede aprender realmente. Y después tendríamos la atención, porque es que sin atención las otras dos no sirven de nada. Antiguamente, pues podríamos decir que sí, podía ser productivo, sobre todo en el trabajo, solo teniendo el tiempo. O sea, eres más productivo porque al final eran todas las tareas mecánicas de estar dándole a un clavo, por ejemplo, pues 8 horas. Entonces, aunque no estuvieras concentrado en esa tarea, perfectamente podrías ser productivo en ese trabajo. Sin embargo, ahora pues hace falta más creatividad o más concentración en general, porque los trabajos son más específicos, incluso los que son más mecánicos hacen falta concentración a día de hoy. Así que ahora mismo, para ser productivo, necesitas los tres elementos. Bien, entonces, una vez tienes este enfoque, ¿cuál es, según el autor, el primer paso para ser productivo? El primer paso es tener motivación, encontrar un motivo, encontrar un propósito por el que quieres ser más productivo. ¿Por qué? Pues porque sin esto, crear rutinas, ceñirte a hábitos, tener disciplina, es muy complicado. Esto lo explica él a partir de su experiencia levantándose a las 5:30, porque dijo, vale, voy a levantarme a las 5:30. Pero es que solo se levantaba a las 5:30 porque había visto que eso era lo que hacían las personas productivas, ¿no? Las personas de éxito. Entonces él dijo, vale, voy a levantarme a las 5:30. Estuvo practicando eso durante bastante tiempo y realmente no se hizo más productivo, solo hacía eso porque así los demás veían pues que estaba haciendo una cosa de personas productivas o que se considera de personas productivas, y al final lo hacía para el resto en lugar de para él mismo. Entonces lo que sucedió fue que no le resultó efectiva esta rutina. Sin embargo, para otra persona que quizás sí que tiene un propósito, o no sé, o está entrenando para el ejército y se levanta todos los días a las 5:30 súper motivado para poder entrenar por la mañana porque no tiene tiempo, pues a él quizás sí le funciona esta estrategia. Por lo tanto, primer paso, encontrar tu propósito. ¿Cómo dice Chris Bailey que tienes que encontrar este propósito o esta motivación? Pues respondiendo a la pregunta de ¿qué es lo que harías si tuvieras 2 horas extra cada día? ¿Por qué? Porque, no sé, imagínate que realmente tú quieres ser productivo. ¿Por qué quieres ser productivo? Pues imagínate que es para estar con tu familia. Si tú tuvieras 2 horas extra cada día, es decir, 2 horas que de pronto te dan ahora, lo que harías sería estar con tu familia, porque eso es lo que quieres, para eso te quieres hacer más productivo. De esa manera vas a encontrar el motivo de tu productividad. Otra idea que me ha gustado bastante del libro es la regla de 3, que es una regla que hay que seguir para ser más productivo, una serie de preguntas que te tienes que hacer cada día. Y como digo, pues al final los aprendizajes que he sacado de este libro, al ser prácticas como muy concretas y no sigue como un hilo el libro, pues voy a ir sacando distintos aprendizajes de distintas técnicas que ha implementado el autor. Bien, como digo, lo de la regla de 3 es una técnica o un concepto
que él leyó de un libro de un directivo de Microsoft que se llama el libro Getting Results the Agile Way. Y básicamente en lo que consiste la regla de 3 es responder o mirar el tiempo, tener un marco del tiempo con estas 3 preguntas, que son: ¿qué 3 cosas tienes que hacer hoy? En segundo lugar, ¿qué 3 metas, qué 3 objetivos tienes para esta semana? ¿Y qué 3 logros quieres conseguir este año? Esta pregunta se supone que te la tienes que hacer cada día, no cada semana ni cada año. Te la tienes que hacer cada día y así sabrás las 3 tareas principales que tienes que hacer ese día. Luego tendrás un enfoque, digamos, semanal un poco más amplio de por qué estás haciendo eso, qué es lo que quieres conseguir esta semana, y luego una visión más a largo plazo, que es a un año, porque eso que estás haciendo cada semana es para conseguir algo muchas veces más grande y que no se podría llegar en una semana. ¿Por qué son estas reglas normalmente de 3? ¿Y por qué dice 3 preguntas y 3 cosas? Pues porque el ser humano piensa en hasta un máximo de 3 en 3. Es decir, esto no viene en el libro, esto yo lo aprendí de hecho con un profesor de matemáticas, una de las cosas más útiles que he aprendido en matemáticas realmente. Y la cuestión es que cuando a ti te tiran, por ejemplo, no sé, bolas al suelo, digamos 8 bolas, tú no cuentas 8, nadie ve eso y automáticamente dice 8 y ya está, sino que tú haces 3, 3, 2, eso es como funciona tu cerebro. Entonces en series de 3, por eso casi todas las cosas suelen ser de 3 o de 2, es decir, el 4 tú no cuentas 4, tú cuentas 2 y 2. Y cuando tú haces una serie de 3 o marcas 3 metas, tu cerebro lo procesa mucho mejor y lo retienes mucho mejor que si fuesen de 2 en 2, o 5, o 7, o lo que fuera. Algo importante a la hora de hacer esta regla de 3 es ser realista, es decir, mirar tu calendario y decir: vale, pues tengo tantas horas disponibles, entonces esta semana quiero conseguir esto. No puedes tener una hora disponible a la semana y decir: meta de esta semana montar un negocio nuevo, porque con una hora a la semana pues obviamente no te va a dar para eso. Así que ser realista cada vez que respondas estas 3 preguntas. Respecto a las horas de trabajo, que el autor también probó bastantes distintas, como digo, pues desde 50, 40, 20 horas a 90 horas, dice que entre 40 y 50 se encontraba la eficiencia máxima, cuando trabajaba entre 40 y 50 horas semanales. Probó las 90 y realmente lo que se dio cuenta es que a partir de 55 la productividad empieza a decaer, y de hecho cuando pasaba las 60 horas de trabajo semanales, a veces decía que llevaba, o sea, las tareas le llevaban incluso el doble del tiempo de lo que le solían llevar. Es por eso que la jornada laboral suele ser de 40 horas, y según él, al menos, o lo que él dice y con las investigaciones que da y demás, dice que trabajes eso, 50 horas, como mucho 55, porque a partir de ahí va a empezar a decaer. Otro punto que también recomienda para ser más productivo son el tema de las checklists. Y realmente hay un libro que no lo menciona, que es de Checklist Manifesto. Si os gusta este tema o os interesa, me lo podéis decir y resumo ese libro, que es bastante interesante porque es muy específico en cuanto a el tema de las checklists. ¿Y por qué son interesantes? Porque al final acumular cosas en tu cerebro tan sencillas como cosas que puedes hacer en listas, pues limita tu capacidad memorística y al final tienes la atención centrada, por ejemplo, en la lista de la compra. Entonces, ¿para qué quieres estar pensando en qué es lo que tienes que comprar en el supermercado en lugar de en tu trabajo o en tu familia o en lo que te quieres centrar, cuando lo puedes simplemente poner en una lista y ya está, te despreocupas totalmente? Y él añade una lista que es The Waiting for List, es decir, como la lista de esperando para otros, realmente es lo que significa, y es una lista de no cosas que tienes que hacer tú, sino cosas que estás esperando de los demás. Pues por ejemplo, recibir un paquete en Amazon. ¿Por qué está esta lista? Pues porque así no lo percibes como tu responsabilidad, pero son cosas que faltan por conseguir, pues ya sea un trabajo que te lo entregue X persona, recibir X paquete de Amazon, y así cuando lo tengas ya puedes hacer otra cosa. No sé, imagínate que esta luz que tengo aquí me tiene que llegar, vale, pues no puedo grabar vídeos hasta que me llegue. Lo pongo en esa waiting for list para no estar pensando: uff, es que me tiene que llegar, es que no me llega, es que no sé qué. Esa responsabilidad que no es tuya, que te llega el paquete, tú no puedes hacer que el tío de Amazon llegue antes, así que lo pones en esa lista y te despreocupas. Otro punto que también trata, obviamente, siempre que hablas de productividad tienes que traer este concepto, es el de la procrastinación y sobre todo cómo evitarla. ¿Qué es la procrastinación? Pues básicamente, en lugar de hacer una tarea, en lugar de estudiar, por ejemplo, estás viendo Netflix y luego te pones a hacer otra cosa y luego te pones a YouTube y luego te pones a comer y al final evitas hacer la tarea principal que tienes que hacer. Pues como dice el autor Chris Bailey que tienes que conseguir evitar la procrastinación haciendo la tarea más atractiva, porque dice que procrastinamos precisamente porque una tarea no es suficientemente atractiva, lo cual es obvio, yo creo. O sea, tú no estudias porque
no te parece atractivo estudiar, no te interesa estudiar. Si consiguieses sacar un atractivo de estudiar, sí que lo harías. Obviamente que eso no me voy a poner a desarrollarlo, pues te saca estudios científicos, motivos, todos los motivos científicos o todos los motivos psicológicos que están detrás de por qué procrastinamos y qué tenemos que hacer para no procrastinar, pero básicamente es eso, se resume en hacer una tarea más atractiva y ponernos una recompensa. Por tanto, yo como diría que puedes hacer esa tarea más atractiva de estudiar, por ejemplo, pues viendo los resultados que te puede traer el hecho de estudiar o qué vas a conseguir si estudias. Vas a aprobar ese examen y qué te va a permitir hacer y qué te va a permitir aprobar ese examen. Pues sacar X nota y entrar en X carrera. ¿Y qué te va a permitir entrar en X carrera? Conseguir este trabajo. ¿Y qué te va a permitir eso? Eso lo sacas y al final sacas una motivación o un atractivo realmente de estudiar. Eso por un lado, y luego tenemos el tema de las recompensas. Y eso es porque obviamente lo que hemos dicho ahora mismo de ir descifrando y al final sacar un motivo, pues es algo como muy lejano, ¿no? Entonces quizás no lo haces suficientemente atractivo. Y por eso tienes que poner una recompensa instantánea. Por ejemplo, pues no sé, si estudias puedes salir de fiesta. O si entrenas puedes comerte este plato que tanto te gusta pero normalmente no lo puedes comer por tu dieta. Es decir, ponerte una recompensa justamente derivada de cumplir eso que sueles procrastinar. Así que yo creo que esto es una técnica bastante interesante y en resumen el libro al final te habla de cómo ser más productivo y no realmente cómo ser más productivo desde un enfoque de hacer muchas más cosas o incluso no cómo ser más productivo desde un enfoque científico, categórico, de decirte se es más productivo así, sino con muchas experiencias y muchas técnicas distintas, porque por ejemplo el libro ese que mencionaba antes de Getting Things Done es como si ser productivo fuese una ciencia y siempre va a pasar lo mismo cuando hagas esto, pues no. Este libro te dice, busca cuáles son las técnicas que son más productivas para ti y así puedas trabajar de forma inteligente y conseguir mejores resultados. Y además tenemos también el enfoque de los 3 elementos de tiempo, atención y energía, que yo creo que es muy importante, o sea, necesitas tiempo de estar estudiando. Después, si no tienes energía para estudiar, ya sea porque no has comido, porque no has dormido bien, por lo que sea, tampoco vas a ser productivo estudiando. Y la atención, si te estás distrayendo, estás con el móvil y demás, tampoco vas a ser productivo. Así que, ya sea cualquier técnica la que apliques, para ser más productivo, al final siempre van a tener estos 3 elementos, que es lo que se fundamenta el libro, y yo creo que es un resumen bastante completo, pero como digo, tiene muchas técnicas al final que si te lo lees, os dejaré por aquí de todas maneras el link a Amazon por si os lo queréis comprar, pues ya conocerás todas las que hay, podrás probar las que más te gusten o las que más te atraigan o incluso probar como he hecho yo. Y yo personalmente el libro este me ha gustado mucho, algunas técnicas ya las había probado, como digo, y eso básicamente es lo que he hecho para ser más productivo, ¿no? O sea, yo no lo veía tampoco con un enfoque de voy a probar muchas técnicas, sino que simplemente veía algo que me llamaba la atención y decía, ahora pues quizás si organizo mis archivos así, puedo, no sé, trabajar menos y conseguir sacar más vídeos, por ejemplo, y entonces empezaba a gestionarlos de una manera o con X herramienta o a editarlos todos en el mismo día y eso al final me permitió ser mucho más productivo. Si le pudiera poner alguna pega diría que quizá le falta como una parte de analítica, porque al final eso es importante. Yo no he encontrado ningún libro que sea como específico de analítica de la productividad, porque al final tú pruebas una cosa y puedes decir, duchas frías, quizás sí te hace más productivo, pero porque lo mides en si te gustan o no y dices, no le noto mucho resultado, pero yo lo que hago personalmente es medirlo todo con números de, vale, he aumentado esto, o he conseguido este output, entonces realmente sí me hace más productivo. Pues quizás el libro es un poco más subjetivo en cuanto a eso y no se focaliza mucho en el tema de analítica de la productividad, como digo. Pero bueno, suscríbete si te ha gustado el libro y quieres estar al tanto de los próximos resúmenes que subamos y los próximos vídeos sobre productividad que subamos al canal. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, coméntame qué te ha parecido, si lo has leído, si lo quieres leer o si quieres que resuma otro libro que te apetezca y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.